capítulo 11, versículo 10, y comenzamos con la palabra del Señor. Yo no sé, no tiene que ver para ¿por qué no se Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 10. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo a ti este estudio y te pido que tu palabra, Señor, sea dicha esta noche conforme a tu voluntad, y que tú me guíes, Señor, que me dé la palabra que tú quieres, Señor, que yo dé. Te pido, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre mí, sobre cada uno de los hermanos aquí, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre. Y yo te pido, Señor Jesús, que tu presencia esté con nosotros. Te pido, Señor, que todo cansancio y todo aquello que traemos de nuestros trabajos y de nuestros hogares, Señor, quede afuera, Señor, para que seas tú quien reine en nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad y tu justicia. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues yo les digo, todos venimos corriendo del trabajo, vamos a dejarlo tantito allá, todos venimos cansados. Como dice el canto, cansado del camino, ¿verdad? Pero el Espíritu del Señor nos da fuerza. Y bueno, el estudio que habíamos comenzado era acerca de Juan el Bautista como el heraldo del rey, el rey precisamente del reino que vino a traernos, que vino a anunciarnos, que vino a acercar, porque él dice el reino de Dios se ha acercado. Y Juan el Bautista estaba siendo heraldo de este rey, ese era su trabajo, y es lo que estábamos viendo, cómo Juan el Bautista sabía que era él tenía un trabajo para el que había sido destinado, y él estaba haciéndolo. Y la introducción que dimos fue acerca de que Juan el Bautista, su nombre quería decir, o más bien se le llamaba el bautizador, pero su nombre Juan, como Dios le dijo a su padre que le debía de poner, significa gracioso don de Dios, o sea, es un don de Dios, y realmente él tenía el don de venir, o tuvo el don de venir y traernos todo aquello que Dios tenía preparado para que él nos lo trajera. Entonces, vimos también cómo nuestro Señor Jesucristo, por las palabras que él dijo en el Nuevo Testamento, en Mateo 11, 13 al 15, él verificó que Juan el Bautista era el heraldo de él, y que dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, con esto fuimos introduciendo cuál era el trabajo de Juan el Bautista, el ministerio que él tuvo de presentar a nuestro Señor Jesucristo y de preparar el camino para cuando él iba a empezar su ministerio, cuando iba a descender al río Jordán. Inclusive Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán a nuestro Señor Jesucristo. Inclusive él dio el testimonio, uno de los testimonios más grandes que dio Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, fue un ministerio corto, pero fue un ministerio poderoso que tuvo Juan el Bautista, y que él sabía que para eso había sido destinado.
y vimos que él predicaba en una forma radical, él tenía un espíritu parecido al de Elías, y también vimos que Elías era uno de los profetas del Antiguo Testamento, que era un profeta radical, que siempre no había que lo moviera del sitio donde él tenía que estar predicando la palabra del Señor. Y bueno, hasta aquí esa era la introducción que veíamos, y luego salió a flote lo del reino de Dios, el reino de los cielos y el reino milenial, que todo tiene que ver, pero que es otro tema y que después lo traemos, porque sí es otro tema y que tiene que ver con esto, porque el heraldo del rey, que es Juan el Bautista, estaba anunciando a un rey, y este es el rey de un reino, ¿verdad? Y que todo tiene que ver, pero que es otro tema que podemos ver más adelante, ¿verdad? Y el pastor me dijo también en esa oportunidad, pero lo podemos ver más adelante porque si no vamos a mezclar mucho. Entonces ahorita vamos a comenzar con el primer punto para continuar con el tema y abarcarlo. Ya que lo abarquemos, yo creo que nos va a quedar más claro para empezar el otro tema del reino de los cielos, reino de Dios y reino milenial, que tiene que ver todo junto, pero es otro tema. ¿Qué les parece si abrimos Mateo capítulo 3 y leemos del versículo 1 al 2? 3, Mateo 3. Y si por ahí se me sale un estornudo, hermanos, que a los niños todos andan con gripa, con tos, y uno no se escapa. Leemos todos Mateo 3, todos estamos ahí en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta aquí leemos y luego vamos a ver lo que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Era que la gente viniera al arrepentimiento, porque el ministerio de Juan el Bautista como heraldo del rey era preparar el camino para que recibiera la gente a nuestro Señor Jesucristo. Pero el arrepentimiento que estaba predicando Juan el Bautista era un arrepentimiento radical, o sea, no era un arrepentimiento de que emocional, que ahorita me convenzo, que me estoy muy a gusto aquí en la iglesia, la predicación me gustó, me convenció, me emocioné y acepté al Señor, pero luego me voy allá a mi trabajo con mis amigos, con mis amistades, y empiezan las pruebas y las luchas, y me retiro un poco, y me retiro otro poco, y me retiro otro poco, y las luchas y las pruebas me hacen que me aleje, y el arrepentimiento no es genuino, el arrepentimiento no es radical de la forma en que yo decida caminar con pasión con nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la forma en que Él quiere que caminemos, en una forma radical. Radical es de que nos movamos de un punto a otro. Eso es lo que Juan el Bautista quería, que la gente se diera cuenta, que fuera consciente del punto en el que estaba y al punto al que quería moverse. ¿Cuál era el punto en el que estábamos nosotros cuando no conocíamos a Jesús? Estábamos en un punto perdido, ¿verdad? Porque no andábamos bien. Pero cuando nosotros queríamos arrepentirnos, o nos quisimos arrepentir, o nos llegó el momento de arrepentirnos, como ustedes lo quieran llamar, nosotros tuvimos que haber sido conscientes de que necesitábamos un cambio, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros tuvimos que ser conscientes de que queríamos cambiar al punto de servir y agradar a Dios. Eso es lo que Juan el Bautista quería que la gente se diera cuenta, que estaban en una situación que no estaba conforme a la voluntad de Dios y que tenían que volverse a un punto en el que sí podían agradar a Dios. Este es el señorío de Dios.
partir del egocentrismo o del mundo o de que yo, primero yo, después yo, y volvernos al señorío de Cristo. Y es ahí donde tiene mucho que ver con el reino espiritual, porque cuando nosotros aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, es más, ya nosotros cuando decimos Dios, como que nosotros decir Dios, ¿verdad? Que para nosotros es mejor decir mi Señor que mi Dios. Sí decimos mi Dios, pero todavía como que sentimos mejor cuando decimos mi Señor, o cuando el Señor así, ¿verdad que no sentimos lo mismo cuando decimos cuando Dios quiera o cuando el Señor quiera? ¿Cómo sentimos como que estamos más unidos? Cuando decimos cuando el Señor, ¿verdad? Porque aceptamos el señorío de Él, de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, miren, vamos a ver aquí donde dice, ahí mismo en Mateo, pero vamos a leer el versículo 3, donde dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas, o enderezar sus sendas, perdón. Aquí en los primeros dos versículos y en este último aquí vemos 4 puntos importantes. Primeramente, la palabra predicar, el sitio donde se predicaba, la exhortación que daba la gente, porque la exhortación era arrepentimiento y la razón de dicha exhortación. Les decía, arrepiéntanse, y la razón era porque el reino de los cielos se acercaba. O sea, en esos días que vino Juan el Bautista predicando, así lo dice la palabra del Señor, el verbo que se usa aquí en griego, que es erusein, así es el verbo en griego, porque parece que se escribió, el griego era el idioma que se hablaba en aquel entonces. Entonces, este verbo era usado para describir la proclamación oficial de un rey. O sea, no era un verbo, o sea, se trataba de usar el verbo que acomodaba más a la situación o al mensaje que se quería dar. Y era el mensaje que un rey o que alguien relacionado oficialmente con el reino quería dar. O que querían exclamar o decir los edictos del rey. En este caso, Juan el Bautista era heraldo del rey. Y si explicamos lo que era heraldo, ¿verdad? Heraldo es el que anuncia, el que dice, viene detrás de mí el rey. O en la corte, antes de que entre el juez, sale un vocero, y antes de que entre el juez, anuncia que viene el juez entre nosotros, entre el mundo. Y en las cortes de los reyes, donde todavía hay, no sale el rey ni la reina sin previo aviso, siempre tiene que salir un heraldo. En los gabinetes, el presidente no sale, sino sale el vocero a decir, aquí viene el presidente, con bombos y platillos, para otras palabras. Bueno, para nuestro rey, para nuestro Señor, Juan el Bautista tuvo ese privilegio de ser el anunciador de que el reino del Rey de Reyes, el que venía a establecer o que venía, no pudo establecerse el reino en ese entonces, pero se va a establecer en otro tiempo, cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero se acercó el reino de Dios a nosotros. Y aquellos que lo aceptamos, el reino de Dios se estableció en nuestros corazones. Y el Rey de Reyes vive en nuestros corazones, que es un reino espiritual. Porque es espiritual. Bueno, espero que no se olvide, ¿verdad? Yo creo que sí lo pagué. Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense, en el sitio donde ministraba Juan el Bautista era en el desierto. En el desierto de Judea, donde es un lugar cálido y la gente como quiera iba ahí. ¿Por qué creemos nosotros que la gente iba ahí, a ese lugar? Si era un lugar inhóspito,
Era la predicación de Juan el Bautista no era una predicación fácil, era una predicación dura, porque él era duro, era radical, era un hombre que no decía las cosas así facilito. Y de todas maneras, la gente estaba ahí, la gente iba hasta el desierto. ¿Por qué creen ustedes que la gente iba hasta el desierto a escuchar a un hombre que predicaba bien duro y que les iba a decir, arrepiéntanse de sus malos caminos, dejen el pecado? ¿Por qué creen ustedes que todavía la gente iba? A ver, ¿quién me puede decir? Para que no se me duerman, para que no duerman. ¿Por qué creen que la gente todavía iba allá si sabían que les iba a dar pero duro? Que les iba a predicar y que les iba a dar duro, que iba a predicar duro. ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista tenía la unción del Espíritu Santo. Era un hombre ungido desde el vientre de su madre. Acuérdense que lo leímos la clase pasada, desde el vientre de su madre para ese ministerio. Él se había preparado porque él estaba consciente para qué había sido llamado. Y ¿se acuerdan que les dije yo? Nosotros debemos de ser conscientes para qué hemos sido llamados nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados para anunciar el reino de Dios, el reino que se acercó con nuestro Señor Jesucristo. También somos llamados para predicar en la misma forma en que Juan el Bautista y otros ejemplos que la palabra de Dios nos da. Fíjense también que aquí la palabra de Dios nos dice que la exhortación de Juan era muy fuerte, porque decía arrepiéntanse. Y ahora, si ustedes se fijan, es muy difícil encontrar púlpitos donde se predique arrepentimiento. Se predica bonanza, se predica que tú profetices y que eso va a ser. Tú profetízalo y por fe así va a ser. Pero la palabra de Dios no dice tal cual, ¿verdad? La palabra de Dios a veces es dura. Dice, sígueme o busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Y qué duro, ¿verdad? Primero buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Hay muchos ahorita que están sentados en un sillón descansando porque ya trabajaron todo el día y están cansados. Pero la palabra de Dios dice que dice nuestro Señor Jesús que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si me va la voz es por la gripa, que ahorita es como que se me cortó. Pero fíjense que todavía los que estamos aquí estamos cansados, hemos trabajado yo ando levantada desde las 5 de la mañana y no he parado ni un ratito, pero ¿quién me da las fuerzas? Las fuerzas nos las da el Señor, porque Él es nuestra fortaleza y no es fácil. Yo sé que muchos de ustedes están ahí sentados y están cansados porque trabajaron todo el día y se levantaron temprano igual que yo. Pero todavía la palabra del Señor nos dice que vengamos a buscarlo y que Él es nuestro descanso. Y que Él es nuestra fortaleza. Y que Él nos dará, dice que nos multiplicará 200, 300, ¿verdad? Pero nos pide primero. Y nuestro Señor no se queda con las manos cruzadas. Bueno, la exhortación de Juan el Bautista es a la gente decirle que se arrepintieran. Y a veces es duro para nosotros decir, uy no, ando bien cansada y vayan a ir a sentar a escuchar que me digan esto y esto y esto y esto. No. Pero es la palabra de Dios. Esta gente salía al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista era dura porque él llamaba a un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento que él llamaba, fíjense todo lo que tiene que ver. Tiene que ver varios aspectos, porque hace eso, yo me arrepiento. Con esto que están diciendo, no lo que yo digo, pero algún hermano que viene y predica con poder y te hace volver a ti y pensar, oh, yo no estoy bien haciendo esto. Y sales bien convencido de ti, pero luego se te olvida. Ese no es un arrepentimiento genuino. Dios quiere un arrepentimiento genuino que nosotros sintamos pesar por lo que estamos haciendo mal.
y que ese dolor por lo que estamos haciendo mal nos dure de tal manera que no nos permita seguirlo haciendo. Porque muchas veces nosotros nos arrepentimos ahorita de lo que hicimos, pero nos dura el arrepentimiento 3 o 4 días y después volvemos y hacemos lo mismo. Pero el arrepentimiento genuino es un abandono del pecado. Dios quiere que nosotros nos abandonemos el pecado, y ese es lo que Juan el Bautista, ese era el tipo de arrepentimiento que él predicaba en el desierto, en el medio del sol candente, entre donde no había árboles frondosos donde resguardecerse del sol y del calor, donde no había agua fresca para refrescarse, ni aire acondicionado como tenemos en las iglesias ahora. Y la gente salía, no había carpas para ponerse bajo sombra, pero la gente salía y escuchaba, y mucha gente dice que venían al arrepentimiento. Y el arrepentimiento que pedía Juan y que él les decía y les exhortaba era que retornaran a Dios. No es solamente dejar el pecado, sino abandonarlo y retornar a Dios. Lo que Juan el Bautista quería que la gente entendiera, que no solamente tenían que ser conscientes del punto donde estaban, en el pecado, sino que había que abandonar el pecado y volverse de ese camino. Volverse a ese camino es dejar ese camino. Eso es lo que Dios quiere. Y a veces, hermanos, aunque estemos nosotros en la iglesia, nosotros necesitamos hacernos un análisis si de verdad estamos dejando todo lo que tenemos que dejar conforme a la palabra de Dios lo dice. Este retorno a Dios necesitaba ser genuino y de una manera en que no quedara nada que nos hiciera volver a donde andábamos. Porque a veces nos quedan por allá algunas ligaduras que nos hacen volver y regresar. Decía aquí que necesitábamos sentir, fíjense, como repugnancia, un abandono, un dolor, un deseo de no hacer lo mismo. Es como sentir repugnancia. Es una palabra en español que quiere decir que te dé, repugnancia quiere decir que te dé hasta asco, por no decir lo más feo, tocar eso. El pecado así lo debemos de sentir nosotros, como algo repulsivo que te da ñáñaras, como decimos en español, tocarlo. Volverte de ese punto y no regresar. Eso es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque lo que Juan esperaba es que la gente que le escuchaba, esto, entendiera la razón. ¿Y cuál era la razón de esta exhortación? Porque el reino de los cielos se había acercado. Juan el Bautista quería que entendieran que era necesario un genuino arrepentimiento, porque el Hijo de Dios ya estaba entre nosotros. El Rey de Reyes ya estaba entre nosotros. El reino de Dios ya se había acercado a nosotros. Y eso es lo que quería que la gente entendiera. ¿Quién tiene por ahí Daniel 2:44? Que me lo lea, por favor. Mientras continúa aquí tantito y así podemos avanzar. Juan el Bautista también sabía que él era el cumplimiento de una profecía anunciada desde el Antiguo Testamento. Él sabía que el reino que representaba Juan el Bautista tenía cumplimiento en Jesucristo, el Mesías, que era el dominio de Dios, pero sobre todos aquellos que aceptaran a Jesucristo. ¿Perdón? Daniel 2:44. ¿Lo tiene por ahí? 2:44.
en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Y miren, hermanos, esto tiene que ver con el cumplimiento, con el, cuando apuntando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se establezca el reino aquí en la tierra, el reino de Dios, el reino de Cristo, cuando Él regrese. Pero, y también tiene que ver con Lucas, déjenme ver, no traigo esas anotaciones aquí, pero las tengo en la mente, creo que es Lucas 1, 32, 33. Miren, si aquí lo tengo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Lucas capítulo 1, 32 y 33. Está hablando de, pues aquí, en Lucas es cuando está siendo anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también en el capítulo 1 de Lucas fue anunciado también, ¿se acuerdan? El nacimiento de Juan el Bautista antes de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí se ve el cumplimiento de la profecía dada en Daniel 2:44, pero es hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero enredarme porque si no me enredo y me caigo aquí. Me enredo con los hijos. Pero ese es otro tema, pero lo que sí quiero que sí quede claro es que Juan el Bautista estaba anunciando al rey de este reino, ¿verdad? Y que después lo vamos a ver. Vamos a ver ahora en Mateo capítulo 3, pero versículo 3 al 4. Mateo 3 y versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía el cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Fíjense lo que dice, que sepa que era muy similar su vestimenta a la de Elías, tisbita. Más adelantito vamos a ver. Pero en estos versículos 3 y 4 notamos tres asuntos importantes, que son, primeramente, es la vocación que tenía Juan el Bautista, pues él sabía perfectamente para qué había sido llamado. Él sabía que en él se estaba cumpliendo una profecía. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Y que él era el precursor del Mesías en Lucas 1:32, en Lucas 1, y lo vimos desde la clase pasada. Y el trabajo de él era enderezar los caminos para que el Mesías viniera y empezara su ministerio. Y él decía, Juan el Bautista, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque le iba a la gente y le preguntaba que si él era el Mesías, y Juan el Bautista siempre decía que él no era el Mesías, que detrás de él venía uno poderoso, que él era el que nos iba a bautizar en espíritu, hablando del reino espiritual de Jesucristo que se iba a hacer en cada quien que lo aceptara, que aceptara su señorío. Él estaba preparando solamente el camino. Y aquí vemos como la vocación que él tenía, que sabía que su ministerio era solamente anunciar. Y cuando le preguntaron, le fueron y le dijeron, mira, aquel que tú bautizaste ahora tiene más seguidores que tú, hablando de Jesucristo. Y Juan el Bautista era tan consciente de su ministerio, de su vocación, que él les decía, es necesario que yo mengue y que él crezca, porque
Ahí nos damos cuenta cómo Juan el Bautista estaba bien consciente para qué había sido llamado él, para anunciar a nuestro Señor. Él nunca se enalteció. Juan el Bautista nunca se enalteció, siempre fue consciente y siempre dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aun que él predicaba con poder, aun que las multitudes, porque si alguien sigue, si multitudes siguen a alguien que está predicando de una forma tan fuerte como lo hacía Juan el Bautista, es porque el poder de Dios estaba sobre él, pero nunca se enalteció. Siempre estuvo muy claro que él había sido enviado a ser solamente el precursor de Jesús, del Mesías, el Hijo de Dios. En Juan 1:27 dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Él sabía que su trabajo era preparar el camino del Señor. Fíjense que él no era digno, dice, ni de desatar las correas de las sandalias de aquel que venía detrás con poder. En Juan 1:27 dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense que aquí podemos ver cómo Juan tenía una conciencia tan clara de a qué había venido a este mundo, a desempeñar una tarea diseñada por Dios. Fíjense que él vino a hacer el trabajo de anunciar a nuestro Señor Jesucristo y fue decapitado. Fue decapitado. ¿Ustedes creen que Dios no había tratado con él? ¿Para qué había sido él llamado? Fíjense, vamos ahí mismo en Juan, si estamos ahí en Juan. Yo soy la que no estoy en Juan porque estoy diciendo de memoria los versículos. Ahí en Juan, en 1:29, dice, en el 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Aquí Juan el Bautista está hablando de la preexistencia y de la divinidad de Jesucristo. Está dando testimonio de la preexistencia de Jesucristo y de su divinidad. Y no solamente lo estaba exaltando. Y aquí en el 27 él dice que él no es digno de desatar ni la correa de sus zapatos. Él estaba bien claro a lo que había venido. Y en el 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Fíjense qué claro está diciendo él. Porque también estamos diciendo que dice en otra parte que Jesucristo iba a bautizarlo con fuego del Espíritu. Pero aquí dice: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces fíjense cómo Juan el Bautista era consciente de que había sido enviado para algo bien especial. ¿Ustedes creen que aquí de quién está hablando cuando dice el que me envió? Cuando dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿de quién está hablando? Del Padre, ¿verdad? Porque el Padre fue el que lo mandó a bautizar. ¿Ustedes creen que el Padre no había hecho algún trato con él de que cuál iba a ser específicamente su ministerio? Y que su ministerio tal vez no, tal vez él lo conocía, yo no sé, pero yo creo que tal vez él conocía, porque Dios había hecho un trato o había tratado con él de que su ministerio iba a ser corto, pero a él no le importaba enaltecerse, sino con qué pasión hacía lo que le había sido enviado a hacer. Y yo estoy insistiendo mucho en esto porque a veces nosotros no hacemos con pasión el trabajo que Dios nos envió, porque no estamos en una iglesia por casualidad, estamos en una iglesia porque hay un propósito
que Dios nos puso para nuestra vida. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes, como dice el canto, pero como dice la palabra del Señor, que hemos sido llamados para anunciar o para ser partícipes del ministerio de la reconciliación, de ir y anunciar a aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso y nosotros no tomamos la pasión que tenemos que tomar para ir y salir a anunciar. No es el trabajo solamente venir a la iglesia, hermanos, de verdad. Nosotros no tenemos nada más el trabajo de venir a la iglesia. Dios quiere que salgamos a invitar a la gente. Dios quiere que nos duela que la gente se está perdiendo afuera. Dios quiere que traigamos frutos a su casa. Que vayamos, que nos propongamos ir a invitar gente. Si la gente no nos hace caso, no es problema de nosotros. A veces nos detenemos porque decimos, pero es que la gente no me hace caso, les hablo, les invito y no me hacen caso. Tú no te pongas a pensar si la gente no te va a hacer caso. Tú haces el trabajo que el Señor te mandó a hacer. No hemos sido llamados, no hemos sido perdonados por Dios, no hemos sido transformados por Dios solamente para estar en la iglesia ocupando un asiento de vez en cuando, o cuando podemos, o cuando nos sentimos más o menos. Y no estoy regañando ni nada, pero yo siento que debemos de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y yo me estoy hablando a mí misma también, porque el Señor me está a mí exhortando que yo tengo que predicar la palabra del Señor, no solamente en un púlpito, sino a la gente que no conoce la palabra del Señor. Hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Ser nosotros de bendición para aquellos que no conocen al Señor. Los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los adultos. A veces los jóvenes escuchan o no quieren escuchar a los adultos porque dicen son unos viejitos, están anticuados, pero escuchan a un joven. Y son de bendición los jóvenes para otros jóvenes también. Y nosotros los viejitos, pues con los viejitos, ¿verdad? Con los adultos. Pero siempre ser nosotros conscientes de que hemos sido llamados no solamente para ser perdonados y transformados por el Señor, sino para ayudar que otras vidas sean transformadas, porque a Dios le plació, a nuestro Señor le plació darnos ese ministerio a nosotros. A Él le plació darnos ese privilegio a nosotros. ¿Estamos siendo conscientes de eso? ¿Estamos invitando? ¿Nos estamos proponiendo invitar gente? Si las ovejas traen ovejas a la iglesia se llena. Y el Señor está bien contento con nosotros. Porque eso es lo que el Señor nos quiere ver en nosotros. A nosotros ya dice, dar por gracia lo que por gracia recibido. Y eso, la palabra de Dios está llena de exhortaciones a llevar la palabra del Señor. Bueno, Juan el Bautista era bien consciente de esto. En nuestros días, fíjense, al contrario, hay muchos predicadores que están llenos de autoestima, están llenos de egocentrismo, sienten que han sido llamados y Dios los usa con poder, pero se llenan de ego, yo soy, y se les olvida que es un privilegio el que Dios les ha dado y que a Dios le ha placido usarlos como un instrumento, pero es Dios obrando a través de ellos. Y Juan el Bautista tenemos el ejemplo que a él no se le olvidó, él siempre constantemente daba testimonio de que él solamente era un siervo del Dios Altísimo. Y fíjense cómo la manera simple en que él vestía, otro asunto que vemos aquí, la manera simple que Juan vestía, dice que con la ropa de pelo de camello, no me puedo imaginar cómo será, pero vivía en el desierto en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. ¿Cuántos han pasado por el desierto siquiera? ¿O que han estado en el desierto? ¿Nadie de ustedes ha estado en el desierto? ¿Ustedes están en cuál desierto, hermano? ¿El de Sonora?
Arizona. Bueno, es igual que el de Sonora, es la misma cosa. Pues yo he vivido en el desierto, porque yo soy de allá, de aquel lado, y el desierto en la noche, y si uno va pasando por el desierto ese de Arizona, Sonora, esa parte de ahí en la noche uno se congela, tiene uno que ir envuelto, aunque uno vaya en el carro, en una cobija y tapado, porque el frío está bien frío en la noche y en el día candente. Entonces Juan el Bautista, me puedo imaginar que por eso se vestía así, ¿verdad? Dice que pelo de camello y que con un cinto, y que su comida era, dice que cosas simples como miel y insectos del campo. Y Juan el Bautista, yo creo que con esto él estaba también diciéndoles a el sistema poderoso que había en aquel entonces sacerdotal, que eran ricos y que siempre andaban muy, pues con el orgullo muy en alto, porque eran los sacerdotes y predicando, y yo creo que él estaba en contra o predicando en contra de esto con su sencillez. Allá en el desierto, simplemente vestido de esta forma y comiendo en una forma simple también. Y ahora, que dicen algunos de los predicadores que tienen que andar en avión, tienen avión propio, tienen que andar en limusinas, y parecen torres satélites porque nomás les falta la parabólica. Yo he visto predicadores que traen el celular, traen el no sé qué tanto y que no sé qué tanto. Yo no digo, todos predicadores y no predicadores, ahora tenemos que traer un celular, no, pero yo me refiero a que parecen como que la torre de satélite, que se tiene que comunicar con todo el mundo, y traen escolta y traen guardaespaldas. Hay muchos predicadores que andan así ahora. Estoy diciendo de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos humildes, ¿verdad? Pero he visto yo así predicadores en la televisión, no así personalmente, pero en la televisión. Y también he escuchado algunos que dicen que sus mansiones son esas de que nomás se van acercando y se van prendiendo las luces. No necesitan apagadores ni encendedores, porque tienen sensores las casas, ¿no? Y predican de opulencia, y predican, o sea, nada que ver con, me imagino tal vez así era la forma del sistema religioso de aquel entonces, así como lo vemos en algunas partes aquí, pero él predicaba con sencillez, pero con poder, porque estaba ungido de Dios. Y bueno, vamos a leer, ahora les voy a pedir Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué la gente, o por qué pensaban y que si era Elías? Porque le preguntaban que si era Elías. Y en Segunda de Reyes 1:8 vamos a ver por qué. Díganme amén, o si quieren que yo se los lea, yo lo tengo. Es en el Antiguo Testamento. ¿Lo tienen, hermano? ¿Lo quieren leer? Sí. Y ellos le respondieron, un varón que tenía el vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese Elías Tisbita. Ok. Elías Tisbita, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada que desafió a todos los sacerdotes de los Baales, que les dijo que iban a hacer una ofrenda, y que si respondían los dioses de ellos, pues ellos eran los que estaban correctos, pero que si respondía el Dios de él, todos los iban a ejecutar, todos esos sacerdotes. Y acuérdense cómo se puso Jezabel, pero es otra historia, ¿verdad? Pero es nada más para que veamos cómo Elías Tisbita tenía también un carácter bien radical. Él predicó y desafió a todo el sistema de sacerdotes paganos que tenían los Baales, y que hacían ahí sus reuniones paganas y le ofrecían a sus Baales
y les dijo, ok, ustedes hagan su ofrenda y pídanle a su Dios, y si su Dios responde, bueno, pues es que ese es su Dios, o sea, retándolos, pero yo voy a poner mi ofrenda y si mi Dios responde, entonces todos ustedes y a todos los ejecutaron. No me acuerdo si eran 800 o no me acuerdo cuántos, pero y él les decía, ¿será que su Dios está dormido? Porque le están dando ofrendas y los baales ahí le hacían la ceremonia y bailaban y le clamaban y todo, y nunca se vio el poder de los baales. Pero cuando Elías hizo la ofrenda y hasta le puso agua y oró, y Dios les hizo descender fuego sobre todo ese altar y todo ese holocausto, entonces quedó demostrado que Elías servía al Dios, y al Dios verdadero, al Dios altísimo, y entonces tuvieron que ejecutar a los otros. Entonces este carácter era el que la profecía hablaba, que el que había de ser el precursor de Jesucristo iba a tener el carácter y el espíritu de Elías. Ese mismo carácter y ese mismo espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, este es el Elías que había de venir, y si lo quieres recibir, aquí está. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, con esto, hermanos, nosotros vemos cómo gráficamente, con su forma de vestir, Juan el Bautista estaba yendo en contra de ese sistema tan corrupto que había en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo tuvo su ministerio aquí, que fue precisamente porque lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, porque no convenía a los intereses del sistema religioso que había. La suntuosidad de ese sistema religioso, la vanidad de ese sistema religioso, contra ellos es que gráficamente estaban protestando la forma en que Juan el Bautista predicaba, en la forma en que él vivía y a dónde la gente tenía que seguirlo, cómo hasta los sacerdotes tuvieron que ir allá con Juan el Bautista a preguntarle, tratando de, igual que nuestro Señor Jesucristo, tratando de hacerlo caer o de probarlo. Fueron hasta allá, hasta el desierto, los sacerdotes. Entonces, hermanos, voy a dejar tantito por si tenemos alguna participación, alguna pregunta. Hasta aquí, faltan 15 minutos, no sé el pastor si quiere hacer algún comentario, agregar algo, o alguien quiere preguntar. ¿Todo está bien? Pues ahora no estamos muy dormidos ahora, los veo bien despiertitos. Yo digo que lo que acaba de decir, estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo creo que desde el momento de que nosotros acercamos a Cristo y venimos a las plantas de la tierra, nos hacemos voceros de Él, y hay mucha gente que eso no tiene en cuenta, que nada más es de venir a la iglesia y estar sentados y no participar en las cosas de Dios. Y hay muchos que no nos gustan que nos exhorten, o que no, más bien que no nos exhorten, ¿verdad? Porque ahí dice que ellos les decía generación de vida. Exactamente. Y aquí a veces yo creo que el pastor nos dice cualquier cosita y ya nos sentimos y ya nos vamos a la iglesia. Pero son cosas que uno tenemos que tomar en cuenta. Que desde que acercamos a Cristo, sabemos a lo que nos estamos metiendo. Exactamente. Y saben una cosa, la misma palabra del Señor dice, exhortándoos unos a otros. Y fíjense en la forma en que está escrito, exhortándoos. Está diciéndolo en un tiempo presente continuo. Así, la palabra de Dios habla en muchas partes en forma presente y continua. O sea que no, exhórtenlo de vez en cuando, no, exhortándoos unos a otros. Entonces, eso no está mal. Principalmente, miren, los pastores y los líderes y los ministros llevan la peor parte en esto. ¿Por qué? Porque los pastores
Si exhortan y si el Espíritu de Dios les dice, exhorta, 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 y el pastor obedece al Espíritu de Dios, muchas ovejas se van a enojar. Pero el pastor está haciendo el trabajo que Dios le asignó. Ese es el trabajo. ¿Quiénes son los que no están bien? Aquellos que se sienten por la exhortación, porque la exhortación es un privilegio recibir una exhortación. Yo les voy a decir, yo siento mucho agradecimiento que el Señor me haya hecho caer a mí en una enfermedad tan profunda que me hayan desahuciado y que causa de esa enfermedad yo haya volteado los ojos al cielo, porque yo estaba llena de vanidad y de orgullo y prepotencia y no me entraba la palabra de Dios por ningún lado. Pero Dios dijo, a esta le tengo que dar unos buenos martillazos. Me enfermé y no había nada que me sanara. Me dieron tratamientos por 2 años que no me sanaban porque yo tenía una depresión y no sanaba de un problema de mis pulmones y no sanaba. Y el doctor ahí en el River Oaks, ¿cómo se llama? El hospital que está ahí, que se llama 12 Oaks, antes era 12 Oaks, ahora es River Oaks, algo así. Ahí me desahució el doctor, le dijo a mi esposo, ya llévatela, ya no le podemos dar nada, no me dejan que le digan nada, ni un tratamiento estoy autorizado a darle porque ella no reacciona. Si ella no sale de esa depresión, no hay nada que podamos hacer. Porque cuando uno está deprimido, las defensas se vienen hasta abajo. Y era contraproducente cada tratamiento que me daban, porque peor me ponía. Y yo era un esqueletito, era un esqueleto. Y mi esposo le dice al doctor, ¿qué me está diciendo, doctor? Eso que te estoy diciendo, que te la tienes que llevar. Que ya no me permiten darle nada. No reacciona, ella no quiere reaccionar. Y si ella no quiere reaccionar, yo no estoy dispuesto a que tú me pongas una demanda. Llévate, me tienes que firmar esto. Y mi esposo empezó a llorar, porque entendió que se trataba de que yo ya me iba a morir. Y yo también entendí que yo me iba a morir. Y ahí fue donde yo dije, y empezaron a venírseme las imágenes de cuando me exhortaba mi mamá y me decía mi mamá y oraba mi mamá, y que cuando yo llegaba y mi mamá estaba orando y estaba llorando por mí. Y entonces me acordé y le dije yo a mi esposo, íbamos llorando, ya me llevaba él y yo un esqueleto caminando por ahí, íbamos al carro, íbamos caminando por el estacionamiento en el hospital. Y ahí me acordé y le dije, y ahí me levanté. Por eso digo que cuando una mujer se levanta y ya no se cae, porque ahí yo me levanté y dije, pero no, voy a servir al Señor. Y le dije a mi esposo, pero ¿sabes una cosa, Leonardo? Vamos a buscar a Dios. Y Leonardo pues decía que era católico, pero ni católico era, porque nunca iba a la iglesia. Yo nunca lo vi que me invitara a la iglesia, teníamos años de casados. Y bueno, entonces, y se limpió las lágrimas y le hace, ¿y a qué? ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? Me decía mi esposo. Le dije, pues en una iglesia. ¿Y saben a qué iglesia me llevó primero? Y ahí voy yo como esqueletito, a una iglesia católica, de tan mal que andaba yo, o sea, tan lejos que andaba del Señor. Fuimos a una iglesia católica y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo entrar aquí. Le dije, hay algo que me impide que yo entre aquí, no me siento bien. Y de ahí de la entrada me regresé, y él también. Y empezamos a buscar hasta que en una iglesia pequeña recibimos al Señor. Los dos el mismo día recibimos al Señor. Y a mí se me quitó la depresión sin yo darme cuenta, hermanos, sin darme cuenta, sirviendo al Señor. Nos empezaban a invitar, que vénganse los miércoles, que vénganse los jueves, que vénganse los viernes, y cada día íbamos más y más a la iglesia, casi todos los días queríamos estar ahí en la iglesia. Y hasta ahorita, miren, de verdad, hasta ahorita yo no me arrepiento de servirle al Señor con pasión. Con pasión quiere decir que dejes todo, no importa que tú hagas la obra del Señor, que nunca te apartes, que nunca te debilites,
Que nunca digas, pues me voy a tomar unas vacaciones porque estoy cansado, porque yo creo que me merezco unas vacaciones. No, en el Señor no hay vacaciones. El Señor es nuestra fuerza. Él es el que nos va a dar nuevas fuerzas como las águilas, así dice la palabra del Señor. Él nos renovará. Y yo les digo, yo soy un ejemplo vivo, yo se los digo por experiencia, hermanos. El Señor tuvo que humillarme a mí para que yo volteara los ojos al cielo. No es necesario que lleguemos a ese punto, yo se los digo, yo sé por qué les hablo. Yo cuando les hablo, yo sé porque yo conozco al que me llamó. Yo lo conozco al que me llamó. Dios me llamó para que yo predique la palabra del Señor. Y si ustedes un día como hoy, yo sé que les dije algo que se pongan a trabajar, porque así les dije, ¿verdad? No se enojen conmigo, hermanos. Yo no se lo estoy diciendo por mí, se lo estoy diciendo porque Dios me está diciendo que se los diga. Y me lo está diciendo a mí también. A mí también me lo está diciendo, que es necesario que yo me levante a trabajar más. Que nos pongamos en manos de Él. Y que hagamos siempre la obra del Señor. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, pastor. Cuando habló de Juan el Bautista, porque él hablaba por fe, ¿verdad? Y de revelación, y cuando fue a dar a la cárcel, como que perdió un poco la visión, sí, porque luego fue a mandó preguntarle que si él era el que había mandado o si eran otros. Lo que es a veces la tribulación, los problemas lo quitan a uno de lo que Dios nos ha llamado. Es bien común como seres humanos, porque hasta Juan el Bautista, que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que no había otro hombre nacido de mujer mayor que él, y ejemplo debemos de tomar que podemos, ¿cómo se dice? Como dijo el hermano ahorita, se me fue la palabra, fallar o debilitarnos o titubear, pero siempre nuestra fuerza tiene que ser, porque Él mandó preguntar. Antes de decir, antes de hablar y decir me equivoqué, mandó preguntar, ¿verdad, hermano? Lo que quiere decir usted, el mensaje que quiere decir es que debemos siempre estar agarrados del Señor y pues cuidarnos, porque si es cierto, como dice el pastor, podemos fallar, pero cuidarnos con temor y temblor, porque somos humanos y podemos fallar. ¿Quieres decir algo? Bueno, no hay ninguna otra pregunta más. Pues yo creo que yo estoy terminando, ¿verdad, pastor? Porque ya son 5 minutos. Bueno, pues faltan varios puntos, pero ¿cree que nos ha traído algo importante este tema? Amén. Sí. Bueno, pues entonces continuamos y les prometo el reino de Dios, que como dice el hermano, el álgebra hay que repasarlo cada vez, y no más el álgebra, la trigonometría y el cálculo. Pues así está esto también de la Biblia, pero lo del reino de Dios, del reino de los cielos y el reino milenial, que está todo junto, pues lo traemos después, pero terminamos este primero. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escuchar. Gloria a Dios. Aleluya.